Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Primera Edición. Muchas informaciones como siempre para compartir con todos ustedes en esta jornada de miércoles santo, ya mitad de semana. ¿Qué tal? ¿Cómo le va, Alexis? Bien, Angie, el placer de compartir con ustedes a esta hora de la tarde. 3 minutos ya han pasado de las 13. Temperatura relativamente agradable, no ha variado mucho, no ha superado la barrera de los 30, ni ha alcanzado 26. Ideal para que la familia ya esté preparando la chipa ahí alrededor del Tatacuá. El Zipapo. Chipa a full. Zipapo. Ya hay muchas fotos en las redes sociales de gente que está compartiendo sus chipas. Yo me imagino ya todo el preparativo ahí alrededor del Tatacuá. Y me imagino también que los preparativos en tu casa. Claro, claro. Estaba observando además que no solo la gente está rodeada alrededor del Tatacuá, sino también compartiendo en el seno familiar. Ahora, lo que instamos e insistimos es que de eso no pase, que siempre sea en el núcleo familiar y evitemos la aglomeración de personas para evitar la diseminación del COVID-19 en nuestro país. Así mismo es. Y bueno, dicho y hecho todo esto, vamos ya con los datos del tiempo. ¿Sí que les parece? Tenemos 2 horas de informativo. Estamos hasta las 15 horas aquí en Primera Edición con Alexis. Vamos a ir contándoles todos los datos más importantes. Y atención con los datos actuales de la Dirección de Meteorología. 26 grados 8 es la térmica actual, el cielo que se encuentra nublado, sensación térmica también similar. La humedad del 51% y velocidad del viento a 11 kilómetros por hora del sector este-sureste. Vamos a ver cómo continúan las próximas horas, tarde, noche y madrugada, sin precipitaciones. Va a seguir subiendo la temperatura, vamos a llegar a esta térmica de 27 grados y luego nuevamente un marcado descenso ya para noche y madrugada. Vamos a ver cómo va a estar mañana jueves, ya lo que tiene que ver con el fin de semana, estos días santos, jueves, viernes, parcialmente nublado, mínima de 17, máxima de 28 grados. Para mañana jueves, este viernes, mínima de 17, el fresco que persiste. La máxima de 29 grados este sábado, atención, mínima de 18, máxima de 30 grados. Y este domingo, mínima de 20, máxima de 31 grados. Compartimos con todos ustedes nuestra tabla de cotizaciones. ¿Cómo cotiza hoy el dólar en la compra? Atención porque se encuentra a la baja, también el euro. En la compra del dólar se encuentran 6.050 y en la venta 6.300 guaraníes. El peso argentino, atención, se mantiene en 40 y en la venta 50 guaraníes. El euro en la compra en 6.700 y en la venta 7.600 y el real en la compra también a la baja, 1.085 y en la venta 1.170 guaraníes. Un segundo, él cambiaría mi mundo. Yo no puedo más. Ay, es que me duele mucho decir adiós. Oh, na, 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 na. Havana, oh, na, na. Half of my heart is in Havana, oh, na, na. He took me back to East Atlanta, na, na, na. All of my heart is in Havana. My heart is in Havana. Soy el domador de todas las nenas malas, muchos corazones clavados en el sofá de mi sala. Todavía recuerdo lo que le dije aquella mañana. La primera que quiero como La Habana. Mami, qué hora, oh nana, estás acompañada o andas sola. Oh nana, pero qué fácil me descontrola. Oh nana, tú me quemas, vuelves y me enrola, yeah. Amigo, tranquilo nomás. Tranquilo, amigo. Deja de filmar, amigo. Por favor. Tranquilo. Ey, tranquilo nomás. Deja de filmar. Tranquilo nomás, amigo. Deja de filmar. Tranquilo nomás. Creo que estás filmando vos. Es que no está bien. ¡Déjame que yo tengo la cara enferma! ¡Salime a usar mi celular para irme a casa! Anda a tu casa. Dale, ¡No me puedo! ¡Voy a estar nerviosa! ¡Déjame! Amigo, a tu casa, tranquilo. dale, va. ¡Déjame, estúpido! A tu casa. ¡Voy a traer mi cosa! A tu casa. ¡Filmame, señorita, que estoy con una nena enferma! A tu casa. Tranquilo nomás. ¡Déjame! A tu voy a traer casa. mi vacía. A tu casa. ¡Déjame, te dije! ¿Cómo crees que me vaya si me está lastimando todo? Pero ya ni
instantes ampliamos esta información relacionada a la violencia en contra de la mujer, plenamente identificado el agresor. Ahora hablamos de otro tema, guarda relación con un mega operativo encabezado por agentes anticorrupción, tanto de la Fiscalía como del Ministerio que lleva el mismo nombre. Derivó en la detención de 9 personas, todas aparentemente vinculadas a un esquema que se dedicaba al cobro de coimas para el ingreso irregular de mercaderías a nuestro país. Corrupción al desnudo, uno de los tantos esquemas que opera en la zona primaria del Puente de la Amistad, fue desbaratado con la intervención de la estratégica Oficina de Control Aduanero para Despacho de Cargas Menores, en plena cabecera del cruce internacional. Registros fílmicos y fotográficos muestran la implicancia de funcionarios aduaneros, militares y los llamados paseros para el ingreso ilegal de todo tipo de mercaderías, desde materiales de construcción, bolsas de cemento, hasta comestibles, bebidas y productos frutihortícolas, todo a cambio de una coima, dependiendo del tipo de producto a ser ingresado. El denominado operativo Tartufo permitió desbaratar este esquema de corrupción. La denuncia había sido presentada por la Unidad Interinstitucional de Prevención y Combate al Contrabando y canalizada ante la Fiscalía a través de la Secretaría Anticorrupción. Desde diciembre del año pasado se venía realizando un monitoreo de la actividad ilícita que operaba principalmente en horas de la noche y permitió identificar a los integrantes del grupo, quienes fueron incorporados a una investigación penal por cohecho o coima, contrabando y asociación criminal. Un trabajo interinstitucional, ¿verdad? Que arrancamos con en este caso las imágenes que tuvimos nosotros desde nuestro centro de monitoreo. A partir de allí hemos realizado la denuncia conjuntamente con el ministro Anticorrupción ante el Ministerio Público. Ha sido un trabajo arduo de aproximadamente 4 meses para poder desbaratar a este grupo realmente de corruptos que antes que proteger a la industria nacional, a la producción nacional, lo que hacían era ingresar y a cambio de ello cobraban ciertos tipos de sobornos, en suma de dinero, en bienes, todo tipo de sobornos, ¿verdad? Nosotros del gobierno somos claros, ¿verdad? Estamos firmes en proteger la producción nacional, en proteger la industria nacional y proteger el empleo de la gente. Esas son directivas claras del señor presidente de la República. Tenemos suficientes elementos que tanto personal de aduana como personal militar habría recibido sumas de dinero a cambio de hacer pasar mercaderías. Principalmente estamos hablando de azúcar, productos frutohortícolas, o sea que es una cuestión que afecta a toda la sociedad del día a día. Sobre la base de estos elementos se hizo la investigación y después de varios meses llegamos a concluir, y obviamente que es el inicio recién porque vamos a estar colectando otros elementos y llegar hasta donde se tenga que llegar. En el operativo fueron detenidas 9 personas plenamente identificadas. En principio, aunque no se descarta que la lista pueda ampliarse a otros involucrados. Los aprehendidos son 5 funcionarios de aduanas, quienes fueron identificados como Virgilio Miguel Ferreira Cabanela, Luciano Florenciano Duarte, Eusebio Santa Cruz Duarte, Antonio Oporto Espínola y Pedro Rubén Báez Zacarías, quienes de acuerdo a los intervinientes permitían el ingreso de mercaderías irregulares mediante coimas. También fueron detenidos 2 suboficiales militares, Claudio Ramón Orrego Ramos y Jacinto Blanco, además de 2 paseros, Carlos Alberto Montañé Garcete y una mujer, Elsa Mabel Chamorro. Los intervinientes aseguran contar con pruebas contundentes. La importancia del caso es que se cuentan con elementos de prueba bastante contundentes, consistentes en audio y en video de las tratativas que se realizaban dentro del espacio de la oficina de la aduana. En este momento, en este lugar, fueron aprehendidas ya las personas que en este momento estaban realizando esas tratativas. Pero hay que señalar que está en una investigación de varios meses y hay otras personas también que van a ser oportunamente individualizadas. Es decir, aparentemente y siempre bajo la sospecha, se trataría de toda una red
de corrupción, ¿verdad?, que se dedicaba a esta actividad. La parte final de la intervención tuvo que ser apurada por la presencia de otros paseros que exteriorizaban su molestia y se mostraban hostiles incluso con los trabajadores de la prensa que cubrían el procedimiento. Es así que al menos 2 vehículos sufrieron daños materiales con los cascotes que lanzaban estas personas. La rosca de corrupción desbaratada sería apenas parte de una estructura mucho mayor que inunda el mercado local con todo tipo de productos de contrabando en perjuicio de la industria nacional. Y dando precisamente seguimiento a esta información de graves hechos de corrupción, coima y contrabando específicamente, se realizó una conferencia de prensa en el Alto Paraná por parte del Ministerio Público. Estuvieron los fiscales Rodrigo Estigarribia, René Fernández, entre otros. El supuesto hecho que encontramos son el hecho punible de cohecho pasivo agravado, que sería la coima, conocida comúnmente. También podría hablarse de asociación criminal y de contrabando. La Fiscalía General del Estado dio instrucciones específicas de la lucha contra la corrupción y en este caso concreto tenemos elementos de sospechas sobre funcionarios que supuestamente solicitan y recibían sumas de dinero a cambio de hacer pasar o bien omitir controles en la zona primaria de aduana de Ciudad del Este. Como dije, tenemos suficientes elementos de sospecha. Esto fue un trabajo interinstitucional. Se debe resaltar el apoyo tanto del Poder Judicial, de la Fiscalía General del Estado y también los Ministerios Anticorrupción y la lucha contra el contrabando. Y se está iniciando esta investigación. Ahora se van a analizar los elementos de sospecha. En el allanamiento encontramos sumas de dinero considerables, puesto que esta gente habría entrado supuestamente a las 18 horas, el procedimiento se hizo a las 19 y en 1 hora ya se encontró una suma considerable de dinero que presuntamente vendrían de estos hechos. Así también existen 2 particulares que fueron hallados dentro del lugar que estarían vinculados a esta investigación. Se han profundizado las investigaciones y efectivamente los indicios y otros medios de prueba han constatado de que efectivamente estas personas encargadas del control para evitar específicamente el ingreso de productos en forma clandestina al país, estaban recibiendo aparentemente sumas de dinero a los efectos de hacer ingresar las mercaderías y lógicamente a llenar de esos productos en los mercados de Ciudad del Este, Caguazú, Coronel Oviedo y otros puntos del país, en detrimento de las personas o de los empresarios y los productores que trabajan en forma formal, está apostando al país, está pagando impuestos. Y nosotros, el gobierno, seguimos firmes bajo la directiva del señor presidente de la República de proteger a nuestro productor, de proteger a nuestro industrial y por sobre todas las cosas proteger el empleo de la gente. Esto genera generalmente desempleo, ¿verdad? Porque genera competencia desleal, ¿verdad?, entre el formal e el informal. Nosotros estamos decididos en que queremos un país formal, trabajar en ese proceso con todas las instituciones que integran la OIC. Y vamos a ver, como siempre señalamos y actuamos en consecuencia. Cero tolerancia a este tipo de conducta. Corrupción y contrabando van de la mano. Tenemos el apoyo firme también del Ministerio Público. Y un aparatoso accidente se produjo sobre la avenida de las Residentas en la ciudad de Luque cuando el conductor de un vehículo perdió el control del mismo y fue a impactar contra el portón de una vivienda. Si bien el afectado resultó ileso, no así terminaron tanto el vehículo como el bien patrimonial. Este automóvil estuvo involucrado en un accidente de tránsito sobre la avenida Las Residentas de la zona de Luque. Según los informes preliminares, el conductor del vehículo perdió el control y fue a embestir por el portón de una residencia, dañando el elemento de manera significativa. A las 12:30 nosotros ya estábamos todos descansando
y de repente sentimos, aparte del ruido, la vibración de la casa. Y salimos a mirar y nos encontramos ya con el suceso. ¿Un vehículo trancado por tu portón? Y la verdad que se ve que, no, yo no sé si quiso correr, pero ya, aparte que chocó, ya estaba como para salir otra vez. Sí. ¿Tu portón fue el que se afectó? Mi portón basculante, la parte eléctrica y todo el armazón. ¿Daño económico importante? Daño económico sí, hoy en día sí, ya se puede decir que es importante el daño. ¿Qué le dijo el conductor o la conductora? Y la verdad que él fue agresivo, él quería que se le haga el alcotés, él dice que no estaba borracho, nos decía, le voy a ver su portón de mierda y todas esas cosas, ¿verdad? Al contrario, nosotros estábamos preocupados por él, le preguntamos si no le pasó nada, si no tenía algún número, a quién llamar y todas esas cosas. Yo no sé, no puedo decir si estaba borracho, si se quedó dormido. Eso después él seguramente va a justificar por qué hizo eso, ¿verdad? El conductor del vehículo fue trasladado hasta la comisaría tercera de Luque y posteriormente fue sometido a la prueba de alcotés dando como resultado negativo. El mismo no quedó demorado. Bueno, Alexis, y así como ya estábamos comentando, muchas familias que están preparando ya la chipa, todo lo que tiene que ver con el carguazú también, y un lugar que nunca pasa desapercibido y más todavía en Semana Santa es Barrero. Son puestos tradicionales, sí. Lugares en donde o por donde la gente al pasar por lo general se surte chipas cuando ya no tienen tiempo, sí, de hacerlas en sus propias casas. Mariano está ahí. Sí, Mariano López, contigo, buenas tardes. Hola Angie, ¿cómo estás? Hola Alexis, el saludo a ustedes, a todos los televidentes. Llegamos aquí hasta el kilómetro 68,5 de la Ruta 2. Vale mencionar, para que todos los televidentes sepan, la circulación lógicamente está limitada y cuando crucen los peajes se van a encontrar con los controles tanto de la Policía Nacional como de la Patrulla Caminera, ante los cuales necesariamente deberán justificar el motivo de la circulación. Así que ojo con ese dato. Nosotros hoy a la media mañana cuando cruzábamos veíamos que habían controles y son los mismos controles que se mantienen durante todo el día. La circulación está restringida. El año pasado no pudieron vender absolutamente nada porque tuvieron que cerrar sus puertas. Este año, el 2021, las chiperías están trabajando en modo COVID, tapabocas puesto con los protocolos que se respetan también en las diferentes chiperías en esta zona. Nosotros estamos en una en particular y también lo que tiene que ver con la gente. Antes, Alexia Aveiro, usted que tiene muchos viajes encima sabrá de que uno venía por la chipería, compraba la chipa, se servía un cocido y se quedaba acá a desayunar. Sin embargo, hoy en día la gente necesariamente tiene que comprar y seguir camino. Sí, vamos a hablar acá con una de las chiperas. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Todo bien. ¿Cómo es tu nombre? Gladys. Gladys. Sí. Tengo la movimiento y una doña Gladys. Saí Paiteina. Saí Paiteina. Sí, Saí. A la 2020, doña Motu. Sí, no va a apoyo hoy, no va a apoyo. Normalmente los 8 años anteriores va a ir la movimiento, va a ir. Sí. ¿Y esta cuál? La miércoles santo es impresionante con la gente. 2 años hago a la nandieste hoy. Sí, voy a ir a vestir y pues. Esa me maneja y nande una trabajadora, llama ella la ojo pitipio viene la plata mi peña baite ya ponga agua porque pepe ganar la escuela de pendeja. Sí, de acuerdo a la pendeja. En mi mica tote orela, gracias a Dios la rueja la oreroga. Lo voy a dejar mi mica tote, a upear la rueja, era ni maneja. Día a día la rosa salvajamos la día a día. La Semana Santa en general, la lunes vive en Batecola movimiento. El lunes, por ejemplo, me de Teguazú y Nipper. Nandi este de hoy. Con Anga también la vehículo hoy. ¿Este día de hoy la esperanza? Sí, con este día de hoy. Ahora es siempre la miércoles santo donde la hora esperanza. Pero con años bebé chapama, Nandi. La historia te va. Lo que está hubo, va a llegar ya joder. Ojo, y te llegamos la oyo guajo y te llegamos hoy. La icatumía, pero vamos a ir ya cerca de cota de cuevas allá, voy a dejar que ya bajo mañana. Sí. A la ruta Ari la con ruta hoja sano y está la movimiento o se siente también que está todo parado. Sí, se siente que está todo parado. Se siente mucho. Exacto. Sí. ¿Ustedes se están cuidando? Sí, nos cuidamos, sí. Ahí, gracias, sí, muchas gracias. Gracias. Todo tapabocas, se lavan las manos constantemente. Y esta es la atípica Semana Santa en este año de pandemia, año 2021. Hola, doña.
Hola. Y por ahí te Mercedes. 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 Eres Pepe. Hola Angie, hola Lexi. Hola Anchi, hola Lechi. Hola. Hola, muy bien, doña Mercedes. Irregular por ahí, ¿no? Y calmado, hijo, y no, pero. Ya le iba a hija. Ajá, ni no vale, ya le iba a hija. No vale, Me gusta el espíritu de la señora. Allá en Mumiña, y nada. Pero no hay de como la siempre allá la gente. Con el indicativo no se te reí. No, no hay gusto. Es capaz de pam. Añetico el miércoles santo, la antes de la getape, la gente fiesta, doña Armada, vengo sí. No hay con la fiesta, pero está con la. Está la uva, la hora la chipa. Juan, antes con la pesa. Gracias, doña, sí. Bueno. Muchas gracias. Es el movimiento que se tiene ahora. Hay un grupo de personas que pararon aquí a servirse el almuerzo a Lexi y Angie. Hay butifarra. Hace un ratito se sirven el almuerzo y luego continúan, ¿verdad? Es el movimiento que se tiene aquí en las chiperías, en zona del kilómetro 68. Vení, te voy a mostrar cómo está la ruta, ¿sí? Te voy a mostrar cómo está la ruta. Reiteramos el tema, ¿verdad? No se puede viajar. Nosotros quisimos venir aquí para preguntarle un poco a la gente cómo está el movimiento, cuál es la actividad, cómo los encuentra este miércoles santo del año 2021. Y ven ustedes, así está la ruta 2. No hay tránsito, para nada está cargado esto. Algún que otro vehículo, también los camiones que transportan granos y otro tipo de productos. Eso es lo que se ve aquí sobre la ruta 2. Después, prácticamente nulo movimiento. Y hoy miércoles era la esperanza de las vendedoras, según nos decían compañeros. Sí, pero de hecho mucha gente de la que en su momento aprovechó para migrar ya hacia otras latitudes del país lo hizo el viernes. Muestra de ello era el movimiento de la terminal, pero ahora podemos decir, o sea, independientemente de lo negativo en cuanto a las ventas, es que es positivo que la gente no se esté moviendo en masa. Sí, efectivamente, Alex, y ahí está la situación, ¿verdad? Sí, paradójica, por así decirlo, que se presenta con el tema de las restricciones y estos comercios que dependen justamente de ese movimiento. Las chiperías son solamente uno de los ejemplos, uno de los rubros que se encuentran justamente afectados debido a la situación. Acá en la chipera está, hola, va con el aporte. ¿Quién diría que un miércoles santo iban a estar acá sentadas? Lleva, lo guapuro, no, cliente, nada. Sí, pero la esperanza es lo último que se pierde. Lo recuerdo de esperanza en el mío. No, Ale, ya iba a ir por la jaya, ama que iba a ir por la win. Sí. La gente que está parando acá, va a ir, ¿cuál fue una de viaje? ¿Cuál iba hoy? Hoy porque esa, y con el movimiento, Juan. Ese camionero fuera mía, ¿no? Mira, sí, mi camión va a subir para la unidad de la doña muy mimi. Pero. Gracias, doña, sí. Ahí llega una familia y ven ustedes, se acerca a la chipera con el tapabocas puesto, la gente también se coloca el tapabocas. Jape y chapeta, mande la pelle que ya vamos, doña. Llevan de chapeta. Repula tapabocas, repula alcohol, recopaitea, ve. Pesa te ya está ese. Ya pota. O voy a ir la venta. Lo guapo, los clientes ahí. A pedir la pega, ¿cuál es la pega? La pega, nada. Y sí, por ciento, orengo pega ya. O guapo la cliente, anga un minigo y nada. Dale, que ya perder la esperanza. Ya no está, y ya gama. Ya puan baiteo. Mariano. No. No hay por y gracias a Dios, no hay por y ahora está en baite. Y cuando para yo cuida pona. No hay por, gracias a Dios. Sebastiana. Gracias, Sebastiana. No hay problema, dale. Te escucho, Angie. Doña Sebastiana, ¿te puede decir cuántas chipas vendían por día un miércoles santo durante, todo un día? ¿Cuánto sería la cantidad? Y haciendo una diferencia, ¿cuánto están vendiendo ya hasta ahora? Antes para mover en vez de antes guayas estaron vendiendo a la hija de la mopa porque dan ahí en cuenta se mopa la año allá. Pero la pillaja con la antes estaba dejando la cuan a la saideja. O sea, pero y sí, cuando pero do ali queja. Ya salvamos ahí tengo. Pues ahí que ya ponama. Ya salva y aquí ponama, dale. Alexi, acá la gente es muy positiva. Eso es lo que yo me di cuenta desde que llegamos acá. Todos dicen, estamos tratando. Consulta. Sí. Vos por si acaso no tenés idea de cuánto vendías
un miércoles santo, años anteriores y ahora? Ay, no, ni idea. Pero bajó muchísimo la venta. Eso sí, Sí, categórico. categórico. Sí. Pero más aceite, más vale te, más la doña mumia. Los hace. ¿Cuánto por ahí son ustedes acá en tu compañero? Y 9 estamos. 9 chicas. Sí, ¿Por 5 turno? y 4. ¿Por turno? Sí. ¿Y tres O sea, turnos? no, 2. 2 turnos. Ok. Las otras salieron a la 1 y nosotras entramos. Bueno, gracias, sí. Dale. Por ahí está, Angie. Lo que claramente sostienen y nos explican, ¿verdad? Es que se siente ese golpe, ¿verdad? Y los que compran o son gente de por acá, de la zona de Eusebio Ayala, Barrero, gente de Pirideú y también que de repente se desplaza aquí por el departamento de Cordillera, es la que para y compra, además de lo que transportan grandes camiones. Sí, totalmente. Lo que yo destaco, Mariana, Alexis, televidentes, es el espíritu positivo de estas trabajadoras y de muchísimos otros que están ahí a la vera del camino esperando ganar alguito por lo menos para esta Semana Santa y rescatar eso, lo bueno y que a pesar de la situación bastante complicada que están viviendo a nivel laboral, a nivel económico, sacan sus mejores sonrisas para poder seguir vendiendo las chipas. El famoso Yajaje Sembo y yo ove. Una frase muy paraguaya Sí, que sí, trata de reflejar la esperanza siempre, Mariano. Yajaca tu ese. Y sí, ya, ese pichameta, mira, ahora parece que le trajimos suerte. Justo están parando todos los vehículos acá sobre la ruta, ¿verdad? Y lo que explicaba Angie, hablamos de muchos vendedores, no solamente el sector de las chipas, ahí sobre, ¿dónde es que venden, Alexis, ese pan negro, pan de miel? Anita. En Itá, en la zona de Itá. Itá, exacto. La zona de Itá, después tenés los que 38 por ahí ya van a encontrar. rápida, lo que venden pelota ahí en zona de Quindí. Recuerdo más el caso también de ellos, ¿verdad? Que están ahí a la vera del camino y dependen un poco de ese movimiento que se tiene en las rutas. Sin embargo, el movimiento ahora está muy limitado, es importante cuidarnos y al que tengamos ahí al alcance, Angie, ¿verdad? O sea, no hace falta venir hasta Barrero para comer chipa, ponerle al vecino que venda algo, a los que tengamos allí al alcance, de repente ayudarnos entre todos va a hacer que podamos salvar un poco la situación, ¿verdad? En esta Semana Santa. Y ahí nos vamos pasando ya un poquito en la zona de Barrero, o sea, ya casi al llegar a San José, ahí a la vera del camino, esas casitas rurales vas a encontrar así expuestos sobre un pedazo de madera, por ejemplo, una estaca de madera, el curé cuarto pues puesto. Sí, el cuarto de chanchito, la media red, o sea, gente que son productores que carnearon su vaquita, su chanchito y están exponiendo a quienes transiten por ese sector. Así que si ves como Mariano, bueno, hacemos la vaquita y qué sé yo, para la última cena acá en el canal. Claro, ya ahí prácticamente todos los productos también para la chipa, queso, almidón, harina de maíz también para Cierto que chipa es la guazú. última cena mañana. Sí. Y podemos adelantar la última cena, de la penúltima cena podemos hacer. Ahí en estos tiempos no sabemos, ¿eh? Claro. Totalmente. Nosotros vamos a seguir recorriendo, vamos a ver en otro lugar donde podamos parar también y seguir escuchando testimonios de gente que pese la adversidad, que pese a todo el desafío que implica este tiempo de crisis sanitaria, donde hay que cuidarse muchísimo, señora, señor. También queremos hablar un poco de esta gente que la sigue peleando, la sigue sudando y sigue tratando de salir adelante. Sí, así que nos dan tiempo y enseguida seguro entramos desde otro punto geográfico. Claro que sí, ahí vamos a estar, Mariano. Gracias, como siempre, excelente. Hasta luego.
principio, salvo un nuevo decreto que modifique el actual, las clases presenciales, las híbridas, para ser más claros, retornan el próximo lunes y sigue de esa manera el calendario escolar tal como se lo había establecido. Así mismo es, y ante el anuncio de este nuevo decreto que esperamos ya para el domingo de Pascuas específicamente, bueno, hay que ver qué es lo que va a pasar, si es que nuestros niños van a volver nuevamente a las clases híbridas. Y estamos con Silvio Piris de la Federación de Educadores del Paraguay. ¿Qué tal? ¿Cómo le va, Silvio? Buenas tardes. Muy buenas tardes a vos, un saludo a toda la audiencia. Bueno, ante esta situación, ¿qué es lo que se plantea desde la Federación de Educadores del Paraguay, don Silvio? De hecho que nosotros nuevamente vamos a insistir, vamos a enviar una solicitud al Ministerio de Educación y Ciencia, al nuevo ministro, para que se pueda proseguir con las clases virtuales, por lo menos durante todo el mes de abril, hasta que se pueda llegar a inmunizar a todos los colegas, hasta que se puedan aplicar las vacunas y a partir de ahí poder regresar paulatinamente en el tema de las clases híbridas. Esa es la postura nuestra. Nosotros habíamos presentado, inclusive habíamos recurrido a la justicia y lastimosamente en 2 ocasiones tuvimos resoluciones desfavorables, pero nosotros no estamos de acuerdo que en estas condiciones regresen las clases híbridas, teniendo en cuenta la situación actual. Es decir, está bastante complicada. Tenemos más de 2.000 contagios por día, más de 50 decesos por día y tenemos ya números importantes de colegas docentes que están perdiendo la vida y un número importante de colegas que también están actualmente, es decir, afectados por el COVID-19. Y consideramos no oportuno el regreso a las clases híbridas a partir del lunes 5 de abril, por lo cual vamos a estar insistiendo con el nuevo ministro que por lo menos durante el mes de abril o hasta que lleguen las vacunas se pueda prolongar, se realice esto en forma virtual. Ahora, Silvio, científicamente habían argumentado por lo menos hasta ahora, principalmente quienes sostienen que las clases deben continuar de la manera híbrida, que el colegio, la escuela, la institución es el lugar más seguro. ¿Ya recibieron ustedes reportes, al menos desde su federación, de docentes que se han contagiado en las escuelas? Nosotros tenemos un reporte cercano a los 1.000 docentes que hoy mismos están con el COVID-19, es decir, están contagiados. Ya tenemos inclusive muchos de ellos ya, es decir, inclusive ya superaron esta enfermedad, pero la estadística que nosotros tenemos cercano a 1.000 docentes a nivel país que hoy están afectados por este virus, y tenemos un número importante, ya cercano a los 50 docentes que han perdido la vida a partir de la aparición de este virus. Así que no creo que, no sé cuál es el parámetro, no sé cuál es el estudio científico el cual determina que en la escuela no existan los contagios, porque en primer lugar los docentes, muchos de ellos van en los ómnibus. Con la regulada que tenemos ahora, prácticamente los ómnibus se van a contagiar, llegan a las escuelas, le contagian a sus colegas y posteriormente a los niños. Esos niños también llevan el virus a sus casas. Esa es una cuestión tiene un efecto dominó este tema, así que nosotros no estamos de acuerdo con esa teoría. El foco de contagio entonces para ustedes también evidentemente es una institución educativa, la escuela, el colegio. Sí, no sé por qué el virus no va a poder ingresar a una institución educativa. El virus está por todas partes. Nosotros consideramos desatinadas las expresiones del señor ministro y sus asesores que manifiestan o que son de la teoría de que las instituciones educativas no existen propagación del virus. Creemos que no es así. Y vamos a insistir que por lo menos durante que no sean inmunizados los docentes esto pueda darse en forma virtual como se está dando en las últimas 2 semanas. ¿Tienen reporte, Silvia, acerca de esta situación que también otras federaciones ya constataron y que incluso se dieron grupos de burbujas dentro de instituciones educativas que tuvieron que cerrar por unos días, hablando ya directamente de la afectación a estudiantes? Sí, más de 1.200 grupos de burbujas ya volvieron a la virtualidad. Ese es el último informe que tuvimos del viernes pasado.
Es decir, que por motivos de que algunos de sus miembros han contraído el COVID-19, tuvieron que volver a la virtualidad. Prácticamente, es decir, hoy en día, de hecho que durante este tema del decreto el 100% de virtualidad, pero prácticamente el 30% de las instituciones, es decir, los comités de riesgo, porque al asumir el nuevo ministro estableció que el que iba a decidir si proseguían las clases híbridas era el comité de riesgo institucional. Y un 30% aproximadamente de ese comité han decidido suspender las actividades, en algunos casos por 2 semanas, en otros casos por 3 semanas, y posteriormente van a ir evaluando en cada institución si regresan a las clases híbridas. Entonces te puedo decir que muchísimas instituciones, aproximadamente el 30%, han optado nuevamente en volver a la virtualidad. Ahora, otro cuestionamiento que se había hecho en la previa al inicio de las clases es que la mayoría de las instituciones públicas no reunían las condiciones, las de bioseguridad y aquellas que siempre se están denunciando al inicio de las clases. Este pequeño lapso de tiempo que también se les dio a las instituciones, ¿se ha modificado esto? ¿Algunas se pusieron en condiciones, Silvio? Sí, pero muy poco, se avanzó muy poco. Porque no hubo tampoco, es decir, no hubo nueva transferencia, porque tenemos que recordar que antes de que salga el anterior ministro, el señor Peta, se había hecho las transferencias de la gratuidad, y después de haber asumido el señor Brunetti no se volvió a hacer ningún tipo de transferencia. Entonces nos quedamos con los mismos fondos, ¿verdad? Si se hizo algún tipo de mejora, lo hicieron los intendentes, los gobernadores, pero al menos nosotros tenemos conocimiento de que se avanzó muy poco en este tema. ¿Qué le dicen sus colegas, Silvio, ante esta situación? Porque infraestructura sabemos que es una realidad de todos los años, que lastimosamente que los techos se caen, que no hay una condición adecuada para dar clases, pero en esta situación de pandemia evidentemente todo se complica. En cuanto a insumos, lavatorios, lo que tiene que ver con medidas de higiene, alcohol, por ejemplo, ¿se les está proveyendo eso o no hay absolutamente nada tampoco? Y mira, yo estuve viendo el informe del relevamiento de datos que hizo el ministerio. Ellos hablan de que prácticamente, no sé, el 91 o 93% tienen alcohol en gel, es decir, todos los insumos, pero no se detalla para cuánto tiempo, ¿verdad? Lo que se había recibido para el inicio de clase se recibió una cantidad ínfima, y con el correr del tiempo eso se va utilizando, va terminando, y después la reposición de la misma del tema, ¿verdad? Los docentes están temerosos, pero algunos lastimosamente tienen que asistir, tienen que acatar este tema de las clases híbridas, porque son temerosos también de perder su trabajo, entonces no les queda otra que asistir, ¿verdad? Pero todos los días tenemos justamente el reclamo de que esto se pueda suspender, el reclamo de las vacunas para que puedan ser inmunizados y para que de esa manera puedan trabajar un poco más tranquilo, ¿verdad? Pero lastimosamente hasta hoy no tenemos respuesta sobre ese tema. Silvio, una cuestión que ustedes reclaman es la inmunización de los docentes. De hecho, decía el ministro que está trabajando a cuando se cuenten con las vacunas también sean ustedes un sector importante el que reciba las mismas. Pero otra solicitud que llega también al Ministerio de Educación y Ciencias es que la misma solicitud que ustedes hacen se extienda hasta julio. O sea, ¿cuál es el periodo que ustedes creen considerable o en el cual ustedes creen considerable volver a las clases? Y mira, yo te puedo decir a lo mejor hasta julio, y puede ser que sea prolongado, o puede ser que también sea, es decir, no sea el tiempo necesario, a lo mejor nos puede llevar todo el año, ¿verdad? Lo que nosotros queremos es, en primer lugar, que se pueda inmunizar la mayor cantidad de docentes, es decir, para aquellos que por lo menos tengan contacto en el aula, principalmente con los alumnos, y que se pongan en condiciones, la mayor parte o la totalidad de las instituciones educativas, y que el docente tenga la garantía de poder trabajar mínimamente en forma tranquila. Y eso no sé en cuánto tiempo se va a lograr. A lo mejor, si existe voluntad política, se logra quizás en 2 meses, pero si no existe voluntad política, ni en julio vamos a lograr eso. Vamos a llegar hasta fin de año y vamos a estar con la misma problemática. Va a depender en gran medida de cómo trabaje el nuevo ministro, la voluntad política que tenga el gobierno nacional en este caso.
Así es, totalmente. Qué complicado realmente el panorama. Te agradecemos tu tiempo, Silvio Piris, miembro de la Federación de Educadores del Paraguay, por esta comunicación. El agradecido soy yo a las horas, cuando guste. Hasta luego. 13:42 en todo el territorio nacional. Temperatura aún de 26 grados. Jornada agradable. Establecemos una breve pausa. Angie. Sí, enseguida volvemos. Vamos ahora de este atraco que se producía en el barrio Ceballos Cue de nuestra ciudad capital, específicamente sobre la calle Trujillo. Este local comercial recibió la desagradable visita de dos sospechosos que ingresaban de esta manera. Rápidamente dieron la voz de asalto exhibiendo sus armas de fuego, redujeron tanto a la cajera como a otros funcionarios para alzarse con la suma de 10 millones de guaraníes. Vinieron 3 personas jóvenes de aproximadamente 22 años. Vinieron justamente de ese sector, ¿verdad? Vinieron los 3, entraron, el primero que entró fue hasta la primera caja que tenemos ahí, que ustedes están visualizando. Después ya le redujo a las 2 chicas que estaban ahí. El otro muchacho que ingresó fue a la siguiente caja que tenemos en el fondo. Posterior a eso entra un tercer sujeto, que era el que estaba controlando y que le servía de campana. Y bueno, a partir de ahí empezó a asustar a las chicas. Todos tenían armas en mano. Y bueno, entonces evidentemente que ellos tienen las instrucciones de que eso, cuando pasan este tipo de cosas, lo más importante es la vida, la integridad física. Entonces tiene que entregar todo lo que se tenga que entregar. Y bueno, eso fue lo que pasó. Duró 1 minuto solamente. 1 minuto duró el asalto. Vemos que había una clienta con su hijo pequeño también dentro del local que fueron víctimas de estos delincuentes. Sí, lastimosamente en ese momento una señora estaba con su sobrino, realmente. Estaba en la caja haciendo una operación. Y bueno, como les dije, pasaron un susto muy grande, nosotros también. No estábamos en ese momento. ¿Qué le pasa a esto? Es la tercera vez realmente. Es la tercera vez. Después de 8 años vuelve a suceder. Es la tercera vez. Y bueno, el cuerpo a tierra, todo el mundo, ¿verdad? Todas las chicas, la cliente que estaba con su sobrino. El susto, como les dije, fue tremendo. 1 minuto solamente duró. Estos muchachos aproximadamente tenían entre 20 a 25 años de edad. Y bueno, después de lo sucedido, salieron corriendo, ¿verdad? Tomaron la dirección opuesta por donde ingresaron y aparentemente subieron en un taxi, aparentemente. Y a continuación hablamos de esto que la ciudadanía ya estaba pidiendo a gritos y desde hace muchísimo tiempo, más controles en unidades del transporte público en lo que respecta principalmente a la verificación del uso de tapabocas y también si se respeta la cantidad máxima de pasajeros permitidos. Nuestro compañero Diego Agüero acompañó estos procedimientos de la Municipalidad de Asunción. La Dirección de Vigilancia y la Policía Municipal de Tránsito comenzaron estrictos controles en las unidades de buses que transportan personas en la capital. Lo que estamos haciendo es controlar que la cantidad no supere lo establecido por el decreto, también el uso obligatorio de la mascarilla. Los que no cumplan con eso, acá los compañeros los agentes de tránsito van a estar labrando alta y eso se remite al Viceministerio de Transporte. Pasajeros parados no se permite. Hasta una cantidad cierta de 10 tengo entendido que están permitidos. Como ustedes dan, no hay tanta afluencia de gente, gracias a Dios, se está respetando esa parte. La mayoría de las unidades de transporte estamos viendo con pasajeros sentados. Así mismo, la mayoría vienen con pasajeros sentados, algunos que otros sí vienen con algunas personas sentadas, pero no superan la cantidad establecida. Estos controles se realizarán de manera constante estos días santos, respetando de esta manera el decreto presidencial. Sube un inspector a tomar los datos correspondientes. Eso implica que si hay algunas condiciones de que no están usando tapaboca, el vehículo está sucio, entonces se elabora una notificación correspondiente que se va a ir al viceministerio para tomar las sanciones a la empresa. O sea que aparte de eso también es importante la limpieza dentro de la unidad de transporte. Y luego de ahí parte toda la parte de higiene, tanto para los pasajeros que utilizan dicha unidad. Así es. Esto están realizando
de manera constante de estos últimos días? ¿Cómo lo van a hacer, inspector? De luego que se va a realizar en forma constante. Es bien sabido por toda la ciudadanía que hay más contagiados y tenemos más muertes. Es para salvar y para que la gente llegue la concienciación de utilizar las medidas de seguridad que a todos nos está afectando. Estos controles consisten en llevar la cantidad de pasajeros sentados y al mismo tiempo respetar la cantidad de pasajeros parados. Ya estamos en comunicación telefónica, agradecemos el contacto, el juez Gustavo Amarilla, ¿cómo le va? Buenas tardes. Sí, buenas tardes a toda tu audiencia, Fernando. ¿Ha reiterado una orden en específico para la detención de Dalia López, juez? Sí, a última hora del día de hoy el Ministerio Público se ha acercado al juzgado a solicitar se reiteren las órdenes de captura tanto nacional como internacional contra esa procesada, Dalia López. Y bueno, se libraron los oficios tanto a la Comandancia, a la Policía Nacional, como a la División de Interpol, como para reiterar y poner a conocimiento de que está persistente esa orden de captura. ¿Ella ya fue declarada en rebeldía, juez? Sí, ella está con declaración de rebeldía. Los plazos procesales en la causa contra ella están paralizados en materia de extinción. Y bueno, una vez que se ponga a disposición o sea detenida la persona, el proceso continúa con los trámites normales. Si ya había una orden vigente, juez, mucha gente se preguntará por qué reiterar en esto, o sea... Sí. ¿En base a qué? ¿En base a qué? O sea, queda desfasada la otra. O sea, solo para argumentar y entender mejor, o sea, por qué se reitera algo que está vigente. Sí, tenés razón. Es simplemente como para poner a conocimiento de que justamente esa orden de captura sigue vigente, que se redoblen los esfuerzos, por así decirlo, como haciéndole saber de que a la Comandancia y a la Interpol de que el juzgado y la Fiscalía están requiriendo eso por segunda o tercera vez ya. ¿De cuánto tiempo ya estamos hablando, juez, de este caso? Y prácticamente un año, yo diría, si no es un poquito más, sí. Casi un año. Juez, le agradecemos este contacto. ¿Cómo? No te escuché. Le agradecemos este contacto, está en movimiento, así que lo dejamos seguir. Dale, que pasen bien. Igual. Terribles realmente estas imágenes que vamos a compartir con todos ustedes, que tratan nuevamente de un caso de violencia contra la mujer, y esto ocurría en Camberetá. Imágenes que fueron captadas por testigos muestran cómo un hombre trataba de obligar a su expareja a abordar su vehículo. Luego el mismo, con prepotencia, intentó atacar a quienes grababan este nuevo episodio de violencia contra una mujer. Amigo, tranquilo nomás. Tranquilo, amigo. Deja de filmar, amigo. Por favor. Tranquilo. Tranquilo nomás. Deja de filmar. Tranquilo nomás, amigo. Deja de filmar. Tranquilo nomás. Creo que estás filmando vos. Es que no está bien.
Un nuevo hecho de violencia contra la mujer se registró en el distrito de Camburetá, específicamente en el barrio Jardín, en donde una mujer fue arrastrada prácticamente por un hombre quien sería su expareja. Este ya fue detenido tras la denuncia realizada por vecinos en la comisaría jurisdiccional. El hombre tenía una orden de alejamiento, ya que ya había sido denunciado por parte de la víctima. Sí, así mismo, ayer en horas de la tarde, siendo las 17:30 horas aproximadamente, recepcionamos una denuncia aquí en la oficina de guardia de parte de la señora Luisa Gómez Candias, paraguaya mayor de edad, domiciliada aquí en el barrio Jardín, quien había manifestado al personal de guardia que había sido violentada, que había sido lesionada, arrastrada, por un sujeto de nombre Anderson Elisandro Schneider Harper, paraguayo mayor de edad, domiciliado en Encarnación. Según relata la denunciante, que el día de la fecha se fue hasta Encarnación, donde había solicitado una llave a su expareja, donde empezó la discusión y fue violentada físicamente. Posteriormente el hombre se había apoderado de la criatura de la pareja, trasladándolo hasta el barrio Jardín, donde tiene domicilio esta señora Luisa Gómez, la denunciante. En el mismo lugar también se constituyó un personal de servicio externo para acompañar a la víctima, quien al llegar al lugar fue mencionado, fue recibido con palabras, con improperios de parte del victimario al personal policial, asimismo a la víctima. Inmediatamente el personal solicitó el apoyo correspondiente a las comisarías aledañas, quienes se hicieron presentes para la aprehensión de este sujeto. Posteriormente se pudo verificar que esta persona poseía un oficio judicial donde el juzgado había ordenado la prohibición de acercamiento a la víctima y así también ser autor de hechos punibles contra la persona de la señora Luisa Gómez. Según la policía, se trataría de una pareja conflictiva. El hecho indignó a los pobladores, quienes observaron de qué manera este hombre intentaba arrastrar a esta mujer, quien quedó con algunas secuelas después de este lamentable hecho. Bueno, 14 horas con 2 minutos, continuamos con más informaciones y vamos a seguir hablando de esto que genera mucha preocupación en padres de familia y toda la comunidad educativa, principalmente docentes, porque desde el Ministerio de Educación y Ciencias dicen que desde este lunes ya se tendría que volver nuevamente a las clases híbridas. De hecho, estamos haciendo el sondeo correspondiente, ya está en línea con nosotros el titular del Sindicato Nacional de Directores, va a escuchar atentamente la entrevista, pero previamente hablábamos con la viceministra de Educación, Alcira Sosa, y hacía referencia a esto, a la espera de un nuevo decreto y a la cantidad, por ejemplo, de alumnos que retornarán a las clases híbridas el lunes, de no haber otro que derogue el actual. Bueno, el protocolo vigente relacionado con el retorno a clases presenciales para las instituciones que inicialmente están con dicha modalidad es el que determina esta presencialidad de los grupos burbuja. Solo en los casos en que, como también ya mencionaba el ministro, ¿verdad?, las condiciones de seguridad no estén dadas, es que el Comité de Gestión de Riesgo de la institución decide pasar a la modalidad virtual. En principio, en todo este mes de marzo, como ya tuvimos la confirmación de la cantidad de estudiantes a nivel país que optaron por esa modalidad y en cuántas instituciones estamos teniendo más de 40.000 grupos burbujas, para ser exacta, 42.101 grupos burbujas organizados en esta modalidad, son los que están habilitados hasta el mes de mayo a permanecer. O sea, si tenemos nuevas solicitudes en esas mismas instituciones para pasar de la modalidad a distancia a la presencial, solo lo vamos a poder hacer en mayo, porque está concatenado con la disponibilidad de los espacios y de estos recursos que necesitamos garantizar.
además de contar con todo este proceso para que se les haya podido habilitar a nuestras instituciones, tanto las del sector oficial como las privadas y subvencionadas, tenían que ver con este reporte de la condición de infraestructura, de los espacios disponibles para garantizar el distanciamiento de 1.5 a 2 metros entre los estudiantes y todos los demás aspectos que tienen que ser garantizados en esas escuelas. Y con eso, a nivel país, si miramos, estamos teniendo el 48% de la matrícula que ha optado por esta modalidad. Y ellos retornarían el lunes a clases, salvo situaciones de que condicionen ir a cuarentena tipo preventiva o por casos confirmados que se dan en las comunidades. Viceministra, en el corto tiempo que se hicieron estas clases híbridas, ¿pudieron tener un balance de la cantidad de chicos que se contagiaron y docentes así también? En realidad no tenemos, lo que sí tenemos es la cantidad de instituciones, en 303 instituciones de distintos sectores, insisto, oficial, privado, subvencionado, han tomado la decisión de llevar durante 10 días a modalidad virtual algunos grupos burbuja que son un poquito, te doy el número exacto, al viernes, que fue el último día que estuvieron en modalidad presencial, 1.561 grupos burbuja, que representa aproximadamente 27.000 estudiantes. O sea que hay que decir que solamente aquellas instituciones habilitadas y que tenían, de hecho, la logística, la infraestructura, la conexión, finalmente se hace, por más que parezca muy discriminativo por la salud, por sobre todas las cosas. Recién a abril tenemos que transportarnos para que se pueda entender exactamente la real situación, pero por ahora se seguirá como se venía manejando antes de Semana Santa. Y los padres tienen que estar muy atentos a la orientación de las direcciones de cada institución educativa, no dejarse embarullar porque tantas cosas se dicen, viceministra. Claro, además las instituciones educativas tienen conformados sus equipos de gestión institucional y el comité de gestión de riesgo, que es el que permanentemente está evaluando estas situaciones, y el protocolo les habilita de manera automática a que si se dan casos de sospechas o de casos confirmados, van a aislamiento por 10 días. Y eso, prueba de esto que les comentaba, de que en 303 instituciones ya han aplicado esa medida, es justamente que se están dando estos ajustes dinámicos, porque como te digo, si se dio en la segunda semana de marzo, bueno, se han tomado los 10 días correspondientes y luego retomaron la modalidad de clases presenciales, y eso ya está internalizado por los actores de esa comunidad, de cada comunidad educativa. Ahora, independientemente de esto, los privados tomarán su postura también con respecto a las decisiones que van a tomar a partir de esto, ¿verdad? Bueno, pero en las mismas condiciones, los privados y subvencionados que cumplieron con todos estos requisitos que mencioné y que ya están en modalidad híbrida, también aplican el protocolo si es que se dan esas situaciones. O sea que, viceministra, para eso están estos comités de gestión de riesgo. Así mismo, en todas las instituciones. En particular. Es como el comité que da el soporte también a los directores de las instituciones para que la toma de decisiones sea participativa, ¿verdad? Y sobre todo porque convoca a distintos actores, ahí están representantes de padres, de estudiantes, de docentes. Entonces se evalúan las situaciones y a partir de eso toman esta decisión que tiene todo su mecanismo instalado. Y haciendo un mapeo, ¿hay instituciones educativas de la red de educación pública que tenían toda la infraestructura adecuada para las clases híbridas? Adecuadas para esta cantidad de estudiantes. Por ejemplo, si en una institución de 50 estudiantes, 30 son aquellos cuyas familias optaron por ir a modalidad presencial, implica que si estos estuvieran a su vez distribuidos en 3 grados o cursos, tendrías como 10 estudiantes por aula. Entonces, allí sí es posible justamente
esta opción, y por eso es que, te digo el número exacto, 6.982 instituciones del sector oficial cumplieron con estos requisitos y iniciaron las clases en modalidad híbrida. Y 8.109 si miramos con las privadas y las subvencionadas. Claro. Ahora, nunca luego se barajó como una posibilidad del retorno pleno y absoluto. Siempre era modalidad híbrida, viceministra, para comprender mejor. O sea, híbrida y además según la decisión de las familias. O sea, la familia tiene la opción de elegir por la modalidad semipresencial o a distancia. Viceministra, para repasar nada más, en mayo entonces aquellos padres que dependiendo de la situación decidan que sus hijos tomen estas clases híbridas, lo pueden hacer. ¿Y cuál es el siguiente mes? ¿Cada 3 meses es? Así mismo, en principio el calendario está establecido, pero bueno, vamos a ir viendo también cómo se dan las situaciones con el mapa epidemiológico, la vacunación de los docentes que se está priorizando, y todo eso va a ir probablemente reconfigurando estos planteamientos. Alcira Sosa, viceministra de Educación. Y a propósito de este tema, seguimos haciendo el sondeo con los docentes principalmente. Así mismo, ya lo saludamos al director Miguel Marecos de la CINADI. ¿Qué tal? ¿Cómo le va, director? ¿Pudo escuchar atentamente la nota? Sí, ¿qué tal? ¿Cómo estás? También para Alexis, un saludo especial, la amable audiencia también. Y sí, escuché atentamente. Desde ya nosotros estuvimos con la licenciada Alcira Sosa, una compañera de hace mucho tiempo del MEC, ¿verdad?, en una reunión el día de ayer a las 9 de la mañana, porque antes de ayer habíamos presentado una nota formal al señor ministro de Educación y Ciencias, donde le solicitábamos encarecidamente, ¿verdad?, de que sigamos todo este primer semestre con clases virtuales. Dada la coyuntura que estamos teniendo ahora, ¿verdad?, la falta de sistemas de bioseguridad estrictos en las escuelas, colegios, los problemas de las aulas que no están aireadas, ¿verdad?, porque para que sepa la audiencia, por si no lo saben, muchas escuelas y colegios tienen balancines, miles de escuelas y colegios tienen balancines desde hace mucho tiempo, entonces no se pueden ni abrir, el ventilador está prohibido. Tenemos problemas con los famosos docentes nacionales que con un golpe mediático de prensa grande anunciaron como la última Coca-Cola. ¿Qué quiere decir eso? De que ellos habían dicho que un docente, estoy hablando de la educación media, no puede ir, por ejemplo, a más de 2 instituciones. ¿Y qué pasa con aquellos miles de docentes que tenían 4 o 5 instituciones por horas cátedra? Entonces quedaron esas 3 ahí y no se pudo llenar con otros docentes, etcétera, etcétera. Entonces, una serie de situaciones, tenemos más de 50 fallecidos, 70 a la fecha, tenemos más de 1.000 docentes con COVID positivo, con enfermedades de base, muchos de ellos en terapia, y esto va en progresión geométrica, va aumentando. No se puede decir ya hoy que el virus no está en la escuela, siempre estuvo en la escuela, en el colegio, porque ¿cómo van los docentes y los alumnos? Van en micro, a pie, a caballo, en moto, ¿verdad? Interactúan todo ese trayecto de ida y vuelta, 2 o 3 veces por semana, ¿verdad?, con la gente, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, una serie de evidencias científicas le llamamos nosotros, que le hemos arrimado al señor ministro primero en la reunión que tuvimos la semana pasada, y ayer con la señora Alcira estuvimos evaluando. Si bien ella dijo una cuestión muy seria, muy cierta, que hay un comité de riesgo institucional que es el que decide, pero nosotros tenemos hoy día muchas dudas sobre ese comité de riesgo, porque ayer cuando le preguntamos a ella dónde está la resolución o cuántos colegios tienen comité de riesgo institucional, ¿usted tiene la documentación? No tengo. Entonces no podemos decir, porque muchas instituciones no tienen conformado el comité de riesgo institucional. O sea, son una serie de factores que hacen, y aparte de eso, ahora está la vida, que es muy importante. Entonces, ¿qué es mejor? Sigamos clases virtuales, volvamos al sistema de docentes institucionales, tenemos todo este semestre para trabajar en medidas estrictas de bioseguridad,
Duele decirlo, pero lo tengo que decir. En muchas instituciones nos llegaban, por ejemplo, nos llegó el alcohol de Petropar, por ejemplo, acá en Luque nomás, donde yo estuve la semana pasada con más de 30 directores. Entonces son muchas cuestiones que yo creo que ella con el ministro y el ministro de Salud deben volver a abordar este viernes y ver si pueden darnos la razón, porque las veces que decimos, nosotros siempre acertamos, los damos con evidencia científica, los datos. No es que decimos por decir más. Director, uno puede entender la coyuntura, la situación, pero también nos obliga a hacer la siguiente pregunta, teniendo en cuenta el desarrollo de las clases a lo largo del año pasado, que fueron ya prácticamente y netamente presenciales, ahora las híbridas. La didáctica no es la misma, director, y el nivel de aprendizaje, supongo yo, se ha disminuido en un porcentaje muy importante. Muy cierto, muy cierto. Coincido plenamente contigo. Pero nosotros tenemos algunos indicadores técnicos y voy a hacer un paralelismo ahora, porque yo estoy también en la Universidad Nacional de Asunción, la Facultad de Ciencias Económicas. Nosotros el año pasado paramos 2 meses de clase, ¿verdad? Y le actualizamos a todos los docentes con el uso de herramientas informáticas, en los que no tenían notebook, computadora, se pusieron las pilas, se dio clases virtuales. Hoy no hablamos nosotros de clases híbridas en la Universidad Nacional. En el caso de la educación escolar básica, la educación inicial, la educación media, nosotros tenemos detectados los errores que se cometió en el segundo semestre del año pasado. Recordarás vos, Alexis, recordará la audiencia de que el año pasado pudimos por fin poner una nota cuantitativa, una calificación cuantitativa, o sea, nota. ¿Por qué? Porque en la segunda etapa ya mejoramos el tema de la virtualidad. Lógicamente hay mucha asimetría, no es lo mismo. Pero ante esos errores detectados, hoy que hubiese hecho el ministerio, si yo hubiese sido el ministro, corregir esos errores, ver el tema de las NOU, cuántos docentes, porque acá hay 3 o 4 elementos nomás que tenemos que mejorar, que lo hubiésemos hecho ya desde enero. Capacitación a docentes que nos están manejando en 100% el tema de las herramientas informáticas, sistema Classroom, Meet, Office 365, el tema de las NOU computadoras. Tenemos millones de dólares en los fondos de la excelencia, ¿verdad? Y el tercero, que es el tema de la conectividad. Conectividad dividido en 2 fases. Una, la conectividad en aquellos lugares donde no llega internet. Ahí enviar materiales de apoyo pedagógico, guías didácticas. Es muy fácil porque, para que la audiencia sepa, por si no lo sabe, cada docente, de los 80.000 docentes, cada uno tiene un planeamiento semanal, mensual y anual. O sea, yo, Miguel Mareco, sé exactamente en mayo, la 3ª semana, que tengo que desarrollar matemáticas. Entonces, ante esos indicadores, se puede preparar los materiales de apoyo pedagógico en aquellas zonas donde no llega la conectividad. Y el otro tema que se debía haber trabajado es con los celulares de baja gama que tienen los padres. Porque hay padres que tienen 2 o 3 hijos, tienen celulares de baja gama, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, para hacer ese análisis, esa proyección, tenés que ser de educación y tener mucha experiencia. Y con eso nosotros garantizamos la vida este primer semestre. Me pueden decir ustedes o la audiencia, sí, muchos estudiantes llegan rezagados comparados con sus compañeros, cierto. Pero para eso ya va a estar agosto. ¿Qué va a pasar en agosto? Si Dios nos ayuda. Tenemos las vacunas, se vacunan los docentes, tenemos ya la infraestructura en nuestras condiciones, tenemos sistema de bioseguridad garantizado. Entonces, si Pedrito, el hijo de Miguel Mareco, no comprendió muy bien física o matemática, y Juancito, el hijo de Alexis, sí es un chico muy aventajado, entonces el hijo de Miguel Mareco se va en agosto a retroalimentación y se le nivela con los compañeros. O sea, no es difícil el tema, pero por sobre todas las cosas, ¿por qué hacemos hincapié los directores en esto? Porque la vida está primero. Esa es nuestra preocupación. Sin embargo, la educación, podemos perder un año también, no hay problema, pero lo vamos a recuperar con patriotismo, con personas idóneas al frente del MEC, colaborando todos. Yo creo que la relación costo-beneficio hay que analizarlo bien, ¿verdad? Sí, totalmente, director. ¿Se tienen datos ante este panorama realmente bastante complicado acerca de la cantidad de estudiantes que debieron de abandonar las clases, hablando ya sobre deserción escolar?
¿Se tienen datos de niños que por la virtualidad o por esta situación de pandemia tuvieron que dejar ya definitivamente de asistir de alguna manera a sus clases? Nosotros no tenemos esos datos. El Ministerio creo que lanzó unos datos. El tiempo no nos alcanzó para hacer esa medición, por decirlo así, ¿verdad? Pero creo que el MEC tuvo unos datos, no es un porcentaje muy alto, ¿verdad? Lo que sí me interesaría a mí saber, ¿verdad? Si soy el MEC, ¿verdad? Es cuál es la calificación académica que tienen los estudiantes a esta altura del año, en base al proceso de enseñanza-aprendizaje del año pasado. O sea, tengo que saber qué porcentaje de estudiantes, ¿verdad? No asimilaron bien los contenidos programáticos de las materias, ¿verdad? Yo creo que en términos de deserción no es una cifra muy elevada. Lo que sí nos preocupa hoy es, vuelvo a repetir, que hay más de 70 docentes, directores y supervisores fallecidos, que hay más de 1000 compañeros con enfermedades de base que están en los hospitales, en sus casas, etcétera, etcétera, y que esto va en progresión geométrica, o sea, avanza. Y en todo el país ya está. No me pueden decir que en el Ibirarobaná no hay COVID, o en Puenteciño. En los 17 departamentos y casi en los 255 distritos ya está el virus. Entonces, ante toda esta situación, lo que nosotros le planteamos a la viceministra y al ministro, ¿cuál es el apuro? Si la vida está primero y no tenemos garantía, hospitales abarrotados, no hay vacunas, no hay camas, no llegan las vacunas para los docentes, no sé, una serie de situaciones que hacen que esto vaya de mal a peor. Y como lo dijeron algunos médicos en estos días, yo creo que dentro de un mes o 2 meses va a ser mucho peor por todas las manifestaciones que hubo, por esto, por aquello. Director, una última consulta, al menos de mi parte. ¿Son o no lugares seguros las instituciones públicas educativas? Porque se habla mucho de eso, ¿no? No. Te doy un ejemplo. Estuve hace 14 días recorriendo el departamento de Paraguay. 12 departamentos ya recorrí, arriesgando nuestra vida. En una escuela que voy a omitir el nombre, una escuela área, en Roque González de Santa Cruz, distrito de Roque González de Santa Cruz, hicimos la reunión de directores para evaluar ese distrito. Lo hacemos en forma aleatoria, no llegamos a todos los distritos de los departamentos porque es imposible, pero sí tomamos algunos, ¿verdad? Distritos importantes donde se dice que hay mucho COVID. Perfecto la reunión. Al salir de esa reunión, yo tenía el auto estacionado detrás de la escuela. Entonces salimos por enfrente y dimos la vuelta por atrás, y atrás tenía un portón, había sido esa institución un portón grande. 17 alumnos salían riéndose sin tapabocas de la institución. Ahí ya te digo todo. O sea, el otro factor, Alexis, que yo les pido al ministro Brunetti o al ministro de Salud que tomen la bandera, es campaña de concienciación seria. Eso es lo que tenemos que hacer. Porque nosotros no hacemos ninguna campaña seria. Por eso sí nos va de las manos. Porque si vos haces un análisis frío, esto que nos es difícil sostener. Si es lavado de manos, tapabocas, distanciamiento, no más. Pero como nuestra ciudadanía, nuestros conciudadanos son muy especiales, entonces pareciera ser que, no sé, ese es el comentario que te puedo hacer. Me da lástima. A veces ya nos reímos de tanta impotencia, pero seguimos al frente. No existen entonces las condiciones para volver el próximo lunes, director. En conclusión, es esa la situación. Ojalá que se tome el ministro de Salud, el ministro Brunetti también de Educación. Yo le respeto mucho al ministro Brunetti, es una persona que conoce de educación. El diálogo con él fue en español, ¿verdad? En castellano. Entonces, todo lo que hubiésemos hecho si estaba hace 2 años y medio hubiese sido diferente. Y estamos encaminando. Este tema del Comité de Riesgo Institucional, por ejemplo, que salió en el decreto presidencial, fue una sugerencia que le hizo el gremio de directores, ¿verdad? Para que ese comité de riesgo defina si va a clases híbridas o no. Pero eso fue hace mucho tiempo, ¿verdad? Hace un mes. Esto pues día a día, ¿verdad? Entonces hoy estamos nosotros ante otra realidad y ante una situación tenemos que tener una reacción. Entonces hoy le decimos no, preferimos que sigan las clases virtuales, vamos a acompañar, vamos a retroalimentar después, quieren vacaciones de 15. Los docentes son muy nobles, pero cuidemos la vida. Profesor, muchísimas gracias por este contacto. Siempre es un placer conversar con usted. Será hasta la próxima. Gracias, Alexis, gracias a la niña y a la amable audiencia. Hasta la próxima.
El hospital del Instituto de Previsión Social de la región sur, hablamos específicamente del apostado en Encarnación, colapsó días atrás. La situación es insostenible, ya que cada vez son más los pacientes en estado delicado que necesitan ingresar a terapia intensiva, pero no consiguen un lugar. Personas se encuentran intubadas y esperan un lugar en la unidad de terapia intensiva que hace meses se encuentra colapsada en el Instituto de Previsión Social. La situación se vuelve cada vez más difícil para los familiares y los médicos, quienes en muchas ocasiones ya pierden las esperanzas, pero siguen luchando contra esta enfermedad en el departamento de Itapúa. Nuestro sistema está totalmente saturado. Justamente ayer ya estaba comentando eso, que teníamos 11 pacientes en sala de reanimación, pacientes intubados en estado delicado. Lastimosamente se dieron 2 fallecimientos en el transcurso de la noche. Hoy amanecimos con 9 pacientes intubados fuera de UTI. Es la misma cantidad que los pacientes de terapia intensiva que están delicados. Y no hay un lugar, lastimosamente, y si ahora ingresa algún familiar, algún ser querido de acá de la ciudad o algún itapuense, lastimosamente no tenemos dónde albergarlo adecuadamente. Es la cruda realidad, doctor. Es la cruda realidad. En cuanto a medicamentos también, siempre se está trabajando sobre la raya, lo justo. Hay horas que de repente tenemos la falta de algunos medicamentos, se rota otros sedantes de repente para poder alcanzar y esperar, ¿verdad?, la reposición de sobre todo el midazolam, el atracurio y el fentanilo. Familiares de los pacientes internados en terapia intensiva comentan sobre los gastos diarios que requieren en este lugar y la falta y escasez de medicamentos. Hacen de todo para que en el día a día no les falte a sus familiares estos medicamentos. María Alejandra. ¿De dónde está viniendo? De Pacucua. Pacucua, acá en Venezuela. ¿Tenés un familiar también? Sí, mi hermana está en terapia. ¿Hace cuántos días? Hace una semana. Sí. ¿Estos medicamentos tuviste que comprar ahora? Sí, unos cuantos compré y otros podemos conseguir acá, pero la mayoría de las veces hay que rebuscarnos por la ciudad, por todas las farmacias. ¿Son medicamentos caros? Sí, caros. ¿Cuánto, por ejemplo, acá importe de cuánto estás teniendo acá para...? Y unos 3,5 millones por ahí es. Muchísima plata para... Sí. ¿Y ese gasto es casi diario acá? Casi diario, sí. Porque entre 60 a 80 dosis de este malo te pide. 17 días que está en terapia. Gastos y gastos. Gasto y ponerle que alrededor de los 15 millones ya en 17 días. Porque luego los medicamentos suficientes acá no hay. No. Tenemos que comprar. Yo compré ponerle que 63 medicamentos que me alcanzaron como 3 millones. Solo para un día eso es. La situación se vuelve cada vez más complicada y la falta de respuesta sigue siendo una realidad por parte de las autoridades. Los médicos siguen insistiendo en que nos cuidemos entre todos para tratar de bajar el índice de contagios en este departamento. Y es que se buscan nuevas estrategias para habilitar más lugares para la atención de pacientes con COVID positivo, y esta situación que se dio esta jornada en Mariano Roque Alonso, autoridades gubernamentales que participaron de la habilitación de un pabellón respiratorio con 25 camas, Alexis. Se trata específicamente de un pabellón respiratorio en donde se procedió a la habilitación de 25 camas de internación, las convencionales. Es en el predio de la ex CIMEFOR. Además, están planificando la habilitación de otras 25 camas que contarán con un servicio de tratamiento con oxígeno. Damos por habilitación este pabellón de contingencia respiratoria para pacientes que próximos a ser dados de alta. Bueno,
Este era el escenario que no queríamos llegar, ¿verdad? Nosotros lo habíamos visto lejano, pero hoy nuestros hospitales están saturados de pacientes, entonces esta era la tercera línea que pensábamos nosotros de acción de habilitar camas en lugares donde inicialmente no lo pensábamos, ¿verdad? Nosotros acá en el CIME ya habíamos habilitado los albergues para los COVID positivos que habían venido del exterior, entonces este es el trabajo que estamos haciendo, estamos continuando y esperando también de que esto sea un mensaje a la ciudadanía de la situación real. Hay mucha gente que niega del colapso en los hospitales, pero en este momento necesitamos que la gente entienda, estamos prácticamente en una situación límite, esto nos va a dar un poco de oxígeno, pero si la ciudadanía no nos ayuda con los cuidados, podemos ver otros escenarios aún más peores. Sí, todos estos pacientes que van a venir ya van a venir remitidos de los hospitales. Ya prácticamente con su tratamiento estamos viendo toda la provisión de insumos. Hay que entender que estos pacientes prácticamente van a venir a terminar su tratamiento acá. No hablamos de drogas muy complejas ni las que tenemos en un stock reducido. Solamente acá hablamos ya de antibióticos, protectores gástricos. O sea, son pacientes que ya prácticamente están próximos a ser dados de alta. Salieron de áreas más difíciles, más delicadas. Así mismo, es que pasó ya su tiempo crítico, pero necesita seguir internado para terminar su tratamiento. Esos pacientes que llegaron al hospital, tenían una saturación de oxígeno baja, se les estabilizó, se dejó en observación ahí en esas salas, ¿verdad? Ya el paciente sin oxígeno prácticamente ya permanecía, pero necesita completar antibióticos. Esos son los pacientes que van a venir acá. ¿La farmacia cómo va a ser para ellos con los medicamentos? Nosotros vamos a proveerles desde el hospital de Mariano Roque Alonso, cada 48 horas vamos a hacer la provisión, vamos a trabajar coordinadamente con los hospitales de Central que están acá a su alrededor. Si alguno de ellos necesita algún estudio, va a ir a Luque en ambulancia con todas las medidas, tomografía, laboratorio, todo completo. Vamos a hacer todavía un entrenamiento, hay que entender que estas personas que fueron contratadas son aproximadamente 100 vinculaciones nuevas, son personas que vamos a enseñarle todos los mecanismos de cómo vestirse, desvestirse, porque hay que entender que deben usar ese traje de protección, ¿verdad? Y hay que hacer un entrenamiento previo, ¿verdad? Una cosa es lo que vemos en un curso de capacitación y otra cosa ya es con el paciente enfrente. 25 camas con probabilidades de ampliar. Sí, así mismo, podríamos llegar hasta 100 camas en este lugar. Como verán, son 4 bloques, uno ya está completamente preparado, el siguiente está próximo, ya vamos a ver cómo se va desenvolviendo y después de Semana Santa veríamos. Nosotros estamos viendo también ya otras opciones en otros lugares para eventualmente si nos rebasamos acá para habilitar esos lugares. Hablamos ahora nuevamente de fascinerosos, inescrupulosos estafadores que se aprovechan de esta situación relacionada a la gran cantidad de fallecimientos por COVID para usar esto a su favor y crear un nuevo modus operandi, específicamente haciendo creer a sus víctimas que son beneficiarios de un seguro de vida. Nadie, absolutamente nadie te regala hoy día plata. Nadie, absolutamente nadie. Ni papá ni mamá ya no te da más hoy en día plata por darte nomás. Bien, esta es una modalidad que si bien es cierto, ha mutado un tiempo a esta parte porque ahora están usando el tema de la enfermedad en lo que es el COVID. Anteriormente se recibían mensajes o llamadas de personas que eran excombatientes y que tenían gran cantidades de fortunas acumuladas. Entonces contactaban con personas para captar la información de ellas y haciéndose pasar como víctimas de dictaduras o cualquier otro tipo de ingenios que ellos usan para, al fin y al cabo, poder estafar a la gente. ¿Cómo funciona esto? Esto funciona hoy día de la siguiente forma. En este caso estamos teniendo entonces ahora lo que es el COVID como tema fundamental. Entonces, ¿qué es lo que hacen estos delincuentes? Lo que hacen estos delincuentes es contactan con personas, empiezan a enviarles mensajes, solicitud de amistades y le dicen que está a punto de fallecer por el tema del COVID y antes de fallecer quiere transferir a su cuenta bancaria cierta cantidad de dinero que muchas veces para la gente es llamativo decirte que una persona quiere transferirte una cierta cantidad de dinero como donación o alguna empresa. Hacen toda una historia oficial, ¿verdad? Te dice, yo siento que puedo ayudarle a la humanidad donando mi... O sea, arman una historia como para que sea creíble. Así mismo es. Ellos te
te engañan diciéndose que yo estaba mirando tu perfil, sé qué clase de persona sos una persona humilde, se ve que necesitas de ayuda y yo quiero ayudarle a las personas que son humildes, a las personas que son dedicadas a las buenas personas. Entonces, ese es el factor fundamental del engaño. Ellos te arman una ingeniería social bastante espectacular para captar tu atención. Entonces, la persona quien es víctima cae y le empieza a proporcionar información acerca de su persona. ¿Cuál es la información esencial que ellos solicitan? Siempre es los correos electrónicos, las contraseñas o en todo caso para las transferencias bancarias, los números de las cuentas corrientes, las cuentas bancarias financieras y por último te piden las contraseñas para poder acceder. Eso es una de las modalidades. Las otras modalidades también es de que te piden información y luego usan en tu contra. Entonces, ¿qué es lo que hacen después? Vos le proporcionás todos los datos en relación acerca de tu persona, ya sea correo electrónico, contraseñas, cuentas corrientes, cuentas bancarias y todo eso, y después vos te encontrás con que la cuenta ya se encuentra vacía. Pero sabemos de la desesperante situación en prácticamente todos los centros asistenciales de nuestro país. Prácticamente todos y cada uno de ellos están en colapso. Así mismo es, y en el interior del país la situación realmente bastante difícil. Estamos en comunicación con nuestro compañero Ciro Acuña desde el Hospital Regional de Caazapá. ¿Qué tal? ¿Cómo está la situación por ahí, Ciro? Bien, buenas tardes para ustedes, para la teleaudiencia, y bueno, no está bien la situación aquí en Caazapá, saturado está, y bueno, con varios pacientes, y bueno, tampoco los médicos pueden atender a todos porque falta Paco. Bueno, estamos en la doctora Nadia Rivero, nos va a explicar un poco la situación en este momento en Caazapá. Buenas tardes, doctor. Muy buenas tardes, yo realmente estamos aquí a nivel departamental y aquí a nivel de lo que es el servicio de salud del Hospital Regional de Caazapá. Nosotros tenemos nuestra área respiratoria que es acá en el Hospital Regional, y así como ustedes ven, estamos ya colapsados. Todos los días estamos manteniendo un número de 10 a 11 internados dentro de lo que es el área respiratoria. Tenemos un número de 40 a 50 personas que acuden a lo que es el consultorio respiratorio, sea por cuadros respiratorios o pacientes con COVID para hacer seguimiento, y que es el momento de que la ciudadanía en general haga un pare y se dé cuenta de las situaciones que estamos colapsando. Los compañeros están cansados, saturados, pero siguen remando, siguen luchando con fuerza como lo hacen todos los días desde el inicio de la pandemia. Bueno, ¿cuántas personas por día fallecen aquí en el Hospital Regional? Ayer sabemos que falleció 2. Eso, lastimosamente, estaba fallecido. Nosotros tenemos hasta la fecha 44 fallecidos y hemos aumentado desde la semana pasada, desde el sábado hasta la fecha, 4 fallecidos, cual nos da un indicador que estamos mal. Y bueno, también hay médicos que renuncian aquí en el Hospital Regional de Caazapá. ¿Dónde se van? Sí, y renunciaron especialistas en clínica médica, ahora respiratoria. Uno de los colegas que renunció para hacer su especialidad, y los otros 2 que renunciaron para entrar en el Hospital Nacional, que quedan cerca de este. Alexis, si tenés alguna consulta, te van a hacer la doctora. Bueno, más que nada saber cuál es el índice de pacientes que a diario recurren a este hospital, teniendo en cuenta la cantidad, la densidad poblacional, cuántos tienen que ser derivados a otras unidades de terapia intensiva y los casos en esa región del país, doctora. Sí, nosotros estamos ahora 54 casos activos y todos departamentos que estamos Bueno, vamos a recuperar la comunicación con la doctora. Está bastante interesante, más que nada para saber algunos datos, actualizar con respecto a la cantidad de pacientes que ellos deben atender, por sobre todo en cuanto a recursos humanos, la distribución de los mismos por cada paciente.
teniendo en cuenta, siempre hablábamos del departamento de Cazapá como uno de los más pobres de la región, y esperemos que esa caracterización no se extienda a los pacientes, y destacar también que los doctores están dando todo lo mejor de sí para poder asistirlos a todos. Muchos ya en carácter de renunciantes también, y no le están respondiendo hasta el momento estas cartas de renuncia por la situación misma. Un panorama desolador, un panorama negro que estamos viviendo a nivel país, y diciendo esto también porque no solamente esto se vive aquí en Central, también en todos los puntos prácticamente del país, y de esta manera estamos prácticamente en una situación de guerra, Alexis, debido al COVID-19, y lo que veíamos también, la ampliación de camas aquí en Mariano Roque Alonso para pacientes recuperados, y bueno, todo esto que genera esta pandemia. Y lastimosamente, a medida que se habiliten camas, esas camas también serán ocupadas. O sea, tampoco es la solución habilitar una mayor cantidad de terapia intensiva. O sea, sabemos de la necesidad, sin embargo, todo pasa también por una cuestión relativa a la prevención. Por eso también insistimos muchos en cuidarnos y a cuidarnos todos. Así es. Muchísimas gracias, Ciro. En cualquier momento retornamos ahí en la zona de Cazapá. Bueno, durísima la realidad, lastimosamente, que nos toca vivir. 14 horas con 58 minutos, ya nos vamos despidiendo, Alexis. Desearles a todos una Semana Santa, por sobre todo de reencuentro, de cuidados intensos entre todos. No es la oportunidad para salir de vacaciones, pero para sí tratar de contener desde casa y bajo extremos cuidados, contener la situación relacionada a los contagios por COVID-19. A cuidarse, mucha conciencia, mucha prudencia en estos días, y buena Semana Santa para todos.